Cuando unos constructores encontraron el cuerpo de una mujer, todos creyeron que se trataba de un caso de asesinato clásico. Pero cuando los investigadores profundizaron el aterrador hallazgo, quedó claro que este caso es mucho más espectacular y conmovedor de lo que nadie sospechaba. Las autoridades descubrieron una parte olvidada de la historia estadounidense, que había estado enterrada con el cuerpo por más de 160 años. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. ¿Quieres saber el destino de la misteriosa mujer del ataúd de hierro? Asegúrate de ver el video de hoy hasta el final. Un hallazgo espantoso. Es 2011 y los trabajadores del distrito de Queens, Nueva York, hacen su trabajo habitual. Pero de repente la pala de una excavadora golpea algo extremadamente fuerte. Quizá los hombres golpearon accidentalmente una tubería de gas o agua, pero los trabajadores de la construcción querían llegar al fondo del problema. Pero lo que vieron después fue mucho más inusual que una tubería en el suelo. Dormido en el agujero abierto había algo que parecía hierro viejo y casi había sido desgarrado por la pala de la excavadora. Una mirada más cercana estuvo acompañada de una profunda conmoción. Los hombres habían sacado a la luz los restos momificados de un ser humano. Parecía que el cadáver estaba en estado de descomposición, y creyendo que acababan de encontrar a la víctima de un terrible crimen, los trabajadores conmocionados alertaron a la policía. La teoría de que los hombres habían descubierto la escena de un asesinato era bastante obvia. ¿Por qué otra razón sería arrojado un cadáver en descomposición en un sitio de construcción? Los investigadores intervinieron y comenzaron a investigar más de cerca. Pero poco tiempo después, se estableció que la víctima era mujer y que fue enterrada en un ataúd de metal. Pero, ¿quién era esta mujer misteriosa y qué hizo que fuera enterrada específicamente aquí? El cadáver. Para saber cómo había muerto la presunta víctima de este asesinato, el cadáver fue trasladado a la oficina del médico forense. Los responsables comprobaron que el cuerpo aún se encontraba en muy buen estado. La ropa estaba casi intacta y el cabello había sido trenzado hacia atrás con un peine. Sus pigmentos aún eran visibles y se pudo identificar que era de raza negra. Los fragmentos de metal sugerían que esta mujer había sido enterrada en un ataúd de hierro. Fue en ese momento que la policía de Queens se da cuenta que carecen de la experiencia necesaria para este caso extraordinario, y como resultado se incorpora al arqueólogo forense Scott Warnash. Gracias a sus muchos años de experiencia, pudo clasificar inmediatamente el tipo y la edad de este metal. Warnash declaró que la mujer había sido enterrada hace al menos 150 años atrás. La causa de la muerte. Sin embargo, este conocimiento inmediatamente planteó más preguntas. El entierro en ataúdes de hierro en realidad solo estaba reservado para la alta sociedad blanca. Pero, ¿qué llevó entonces a que una mujer negra fuera enterrada en uno? Después de todo, ella murió a mediados del siglo XIX, y por lo tanto en un momento en que la segregación racial aún prevalecía en los Estados Unidos. Por si eso no fuera poco, sus restos también tenían una terrible enfermedad antigua, la viruela. Como el cuerpo estaba cubierto de las típicas ampollas en la piel, los expertos lanzaron una tesis preocupante. El buen estado de conservación del cadáver posiblemente también conservaba el patógeno. Temiendo lo peor, los investigadores llamaron a los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, y efectivamente, el personal de los CDC fue puesto en alerta dada la condición del cuerpo. Antes de que el mundo fuera declarado libre de viruela en 1979, esta enfermedad había matado a innumerables personas. Algunos expertos estiman que ninguna otra enfermedad causó más muertes en general, ni siquiera la peste. La viruela causó estragos en áreas urbanas densamente pobladas como Queens en el siglo XIX, con las comunidades más pobres y unidas en particular riesgo de infección. Y la mujer del ataúd de hierro también parece haber sido una de estas víctimas. Comienza la búsqueda de pistas. Cuando los expertos enviaron una muestra de piel de la persona muerta al laboratorio, el CDC pudo dar el visto bueno rápidamente.
La viruela en el cadáver no representaba ningún peligro. El virus había muerto y no podía desencadenar más infecciones. De lo contrario, tal vez nos hubiéramos enfrentado a un escenario de verdadero terror, pues la mayor parte de la población ya no está vacunada. Un nuevo brote probablemente habría desencadenado una pandemia catastrófica. Ahora que el cuerpo de la mujer había sido clasificado como seguro, Warnash y sus colegas finalmente pudieron dedicarse a la tarea de reconstruir la vida de esta muerta anónima. Y ahí es donde entra el profesor retirado Jerry Colong, también conocido en la comunidad académica como el hombre momia. Esto se debe a que Colong es un experto comprobado en lo que respecta al examen forense de momias. Este experto puede reconstruir partes de la vida de un difunto con la ayuda de rayos X y procesamiento de imágenes especiales. El pasado cobra vida. Y en este caso también, la autopsia digital tuvo resultados reveladores. Los científicos no solo pudieron ver los huesos de los muertos, sino que también sus órganos internos. Con base a esta información, los expertos determinaron que la mujer probablemente no tenía más de 30 años al momento de su muerte. Los síntomas de artritis temprana en su espalda indican que tenía un trabajo diario muy duro y físicamente exigente. Además, la evaluación de la investigación no dejó dudas de que la viruela fue efectivamente la causa de su muerte. Muy probablemente fue víctima de una fiebre muy alta como consecuencia de su enfermedad. De hecho, la viruela fue tan grave que las vesículas habían penetrado su cráneo y sobresalían en la membrana que rodeaba el cerebro. En los últimos días de su vida, se creía que la mujer había caído en coma. El rompecabezas del ataúd. Si bien la pregunta sobre la causa de la muerte pudo resolverse rápidamente, otra pregunta esperaba respuesta. ¿Por qué fue enterrada en un ataúd de hierro cuando aparentemente pertenecía a una clase social más baja? Como mencionamos, este tipo de entierro en realidad solo se concedía a la crema de la crema. Por ejemplo, Dolly Madison, esposa del presidente de Estados Unidos James Madison, fue enterrada en ataúd de hierro. Pero entonces, ¿por qué se enterró a una pobre víctima de la viruela en un ataúd de hierro? Un invento práctico. Originalmente el ataúd de hierro tenía un trasfondo más práctico. Cuando el hermano de Almond Fisk murió en la década de 1840, Fisk quería que el cuerpo fuera enviado de Mississippi a Nueva York. Sin embargo, para este propósito, el difunto tenía que ser transportado en tren y sin molestar a los demás pasajeros. Dado que no había forma efectiva de embalsamar a los cadáveres en ese entonces, Fisk decidió sellarlo en un ataúd de hierro. Luego patentó su diseño y convirtió la producción de ataúdes herméticos en un modelo de negocio. Sin embargo, dado que eran extremadamente caros, simplemente por los costos de los materiales, solo los más ricos podían pagarlos. ¿Una mujer libre? Para ser enterrada en un ataúd de Almond Fisk, esta mujer tenía que haber muerto entre 1840 y 1850, pero esta datación planteaba una nueva pregunta. ¿Acaso había sido libre? La reconstrucción mostraba que nació entre 1810 y 1825. Para determinar si nació como libre o si había obtenido su libertad durante su vida, los expertos tuvieron que determinar su lugar de nacimiento. Después de todo, la esclavitud no fue abolida en todo el mundo. En los Estados Unidos fue abolida hasta 1865. En ese sentido, el examen de los dientes dio buenos resultados. Las muestras mostraron un alto contenido de plomo y los rastros de alimentos también indicaban un estilo de vida urbano a largo plazo. Esto llevó a la conclusión de que la mujer probablemente nació y creció en la ciudad de Nueva York. Resolviendo el misterio. Los mapas de la ciudad mostraban que el lugar donde fue encontrado el ataúd fue una iglesia afroamericana, lo que explicaría por qué se encontró el cuerpo allí. Sin embargo, determinar la identidad del cadáver resultó ser otra tarea extremadamente difícil. Los afroamericanos no se registraron estadísticamente bien hasta los censos de la década de 1850. Por suerte, un documento de 1850 finalmente nos mostró el nombre de la fallecida, Martha Peterson. La historia de Martha.
Martha fue una mujer de 26 años que vivía con un hombre blanco llamado William Raymond, y este no era nada más que el cuñado de Almond Fisk, el inventor del ataúd de hierro. Investigaciones posteriores revelaron que Martha pertenecía a una pequeña comunidad religiosa afroamericana valorada por su gran devoción. Tal vez William Raymond era rico y pagó el entierro en el ataúd de hierro de su propio bolsillo. Por otra parte, es concebible que fuera un regalo de Almond Fisk. Ahora que los expertos habían revelado la causa de la muerte, la identidad y el estilo de vida de Martha Peterson, quedaba un último misterio por descifrar. ¿Cómo fue esta joven cuando estuvo viva? La conclusión. Entonces los científicos se dedicaron a la tarea de reconstruir su rostro a partir de los restos conservados. En un minucioso trabajo muy detallado, el forense analizó la estructura ósea y los músculos restantes de la muerta. Al final, el resultado de este trabajo fue una visión abrumadora de días pasados. Gracias a tomografías digitalizadas de última generación, sabemos cómo era la cara de Martha. Después de escuchar la historia, su comunidad decidió enterrar su antiguo miembro con todos los honores. Martha Peterson representa la vida de muchos estadounidenses negros olvidados que hoy no son más que dígitos anónimos en los registros polvorientos. El procesamiento de estos casos nos muestra una vez más lo importante que es lidiar con el pasado. De esta manera, la reconstrucción del rostro creó un nivel completamente nuevo que nos permite empatizar aún más profundamente con aquellos días irreales en los que asolaban terribles enfermedades, se extendían las ideas racistas y reinaban grandes injusticias sociales. Así que Martha Peterson es mucho más que un cadáver sorprendentemente bien conservado. Es un símbolo histórico que nos exhorta a aprender de los agravios del pasado. Que descanse en paz. Un ataúd en tu propio jardín. Esta no fue la única vez que alguien tropezó con un ataúd antiguo. La familia Carner logró encontrar uno en su propio jardín, y nunca adivinarías quién estaba enterrado dentro. En ningún otro lugar la vida es tan despreocupada como en tus propias cuatro paredes. Lejos de los ojos del público podemos relajarnos y desconectarnos sin importar lo que los demás piensen. Pero la situación se complica cuando la atmósfera idílica de tu propia casa se ve perturbada por sucesos inexplicables. Imagina estar sentado cómodamente en el sofá y de repente escuchas fuertes pasos en el ático, aunque todos los demás miembros de la familia están en la sala de estar contigo. Lo que a primera vista suena como una escena aterradora de una película horripilante fue parte de la extraña realidad de John y Erica Carner. Por muchos años, la pareja de San Francisco no pudo encontrar una explicación para los misteriosos pasos sobre sus cabezas. Aunque estos estadounidenses tenían 2 hijos, los misteriosos ruidos también ocurrían cuando los pequeños jugaban felices en el jardín o estaban acostados en sus camas. Chequear regularmente el desván no daba ninguna información nueva. Ningún animal ni ningún otro huésped no invitado se había acomodado allí. Eventualmente fue una pura coincidencia lo que sacó a la luz la supuesta fuente de estos eventos sobrenaturales. La familia Carner contrató a una empresa de construcción para que los ayudara a idear un nuevo diseño para su jardín. Cuando los constructores se pusieron a trabajar, pronto hicieron un descubrimiento espantoso. El ataúd de una niña estaba debajo de las flores y el césped todo este tiempo. El ataúd estaba hecho de metal y tenía 2 mirillas en su tapa. Dado que el ataúd estaba muy bien cerrado, la joven aún estaba notablemente bien conservada. Con la ayuda de modernos análisis de ADN, los expertos convocados lograron determinar la identidad de esta niña. Por lo tanto, hoy sabemos que se trataba de la joven Edith Howard Cook, quien falleció el 13 de octubre de 1876 a la edad de apenas 2 años. Pero ¿cómo fue que esta pequeña niña fue enterrada en el jardín de una casa? Como probablemente ya lo puedes imaginar, los vecindarios modernos no siempre fueron casas unifamiliares convencionales. De hecho, el espacio correspondiente fue utilizado como un cementerio hasta principios del siglo XX. Cuando finalmente fue cerrado este cementerio, todos los restos tenían que ser exhumados y trasladados a otro cementerio. Todos menos el de Edith Cook. Se desconoce por qué la niña fue dejada en su tumba original hace más de 100 años. Sin embargo, lo cierto es que el hallazgo de su cuerpo y su posterior traslado a un cementerio
estuvo acompañado de un hecho que es más que notable. Desde el día en que Edith abandonó el jardín de los Carner, los pasos en el desván se silenciaron para siempre. Y ahora es tu turno. ¿Qué opinas de la historia de Martha Peterson? Ya estamos esperando tus comentarios. Déjanos un me gusta y suscríbete para que nunca más te pierdas ninguno de nuestros videos. Y con eso, gracias por vernos, cuídate y hasta la próxima.